Estamos en una nueva sesión del programa Acompañativ, una sesión en directo. Hoy vamos a ver lo que son las actividades grupales y colaborativas, como les comenté la semana pasada. Y esta sesión, donde el objetivo era ver por un lado los grupos y después ver actividades específicas, herramientas que nos ofrece el aula virtual sobre actividades colaborativas, voy a dividirla en dos sesiones, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en cómo crear los grupos, configurarlos y cómo añadirlos en diferentes actividades del aula virtual. Y ya a plazo para el 12 de febrero, ya se los adelanto, la sesión de actividades colaborativas para no mezclarlo todo, ¿vale? Como actividades por grupo, aquí vamos a ver los siguientes contenidos, cómo crear grupos y después vamos a necesitar hacer agrupamientos. Incluso vamos también a trabajar la restricción de acceso. Después, una vez que creamos los grupos, tenemos que asignar a los estudiantes. Está la asignación manual, la automatriculación, y hay una herramienta dentro del aula virtual que nos permite la elección de grupos, que también sea de forma automática, que ustedes no lo tengan que hacer manual. Porque, como siempre comento, no es lo mismo tener 20 alumnos que tener 120, 80, 70, no es lo mismo. Entonces, hay herramientas y procedimientos que podemos, una vez que nosotros creamos como profesores los grupos, el alumno se asigna a cada uno de los grupos. Ellos seleccionan los grupos y van conformando los mismos, ¿no? Los grupos de práctica, etc. Y después vamos a ver casos prácticos, no solo con la tarea, sino esta vez también vamos a empezar por el foro, para que vean cómo se configuran los grupos en la actividad foro, y después también nos vamos a centrar en la tarea porque es la actividad que más utilizan ustedes y en la que necesitan los grupos para la entrega de los informes de práctica, la entrega de los proyectos, de los trabajos grupales, ¿no? Está claro que la tarea es la actividad principal, pero voy a introducir todo el tema de los grupos a través de los foros. Y como les comentaba, esta es la primera sesión, que es la que me voy a dedicar hoy, porque en la segunda, como vamos a ver diferentes herramientas dentro del aula virtual que nos permiten ese concepto de colaboración y de cooperación dentro del aula virtual, que es la base de datos, glosario y wiki, entonces para no unir los dos temas, lo vamos a dejar para la sesión del 12 de febrero, ¿de acuerdo? Si alguien necesita ya introducirse en estas herramientas para empezar a configurar una actividad en el aula virtual, ya saben, pueden pedirnos asesoramiento en la unidad de docencia virtual o les remito, como saben, en soporte, en recursos de ayuda y soporte están los videotutoriales, que van a encontrar videotutoriales sobre base de datos, glosario y wiki, ¿vale? Por si lo necesitan. Si no, pues esperamos al 12 de febrero, nos volvemos a ver y ya entro en detalle con estas tres herramientas. Pues lo dicho, vamos a centrarnos ya en los grupos. Bueno, lo primero, ¿qué tenemos que hacer para crear grupos? El primer paso es la creación de los grupos. Es decir, yo tengo una aula virtual. A ver, perdón, que por aquí me están admitir. Perdón, voy a admitir a compañeros. Vale, ya. Bueno, entonces, como les decía, el primer paso que es crear los grupos. Para ello, ¿qué tengo que tener? En participantes de mi aula virtual, estudiantes, ¿vale? Eso es lo primero, ir a participantes y comprobar, oye, tengo estudiantes. ¿Por qué les digo esto? Porque los participantes dan lugar a los grupos y, como vamos a ver dentro de un ratito, los grupos me van a dar lugar a los agrupamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Los agrupamientos están formados por grupos y los grupos por estudiantes, ¿vale? Va en cadena. Entonces, primero, teniendo participantes, el siguiente paso, que es crear los grupos. Para ello, ¿dónde está la opción de grupos dentro del aula virtual? Podemos ir al bloque lateral derecho en Administración, ¿vale? En Usuarios, Grupos. Lo tenemos aquí. Y como les comenté, siempre les suelo comentar en las sesiones y con la nueva edición de Moodle, en la parte superior saben que tenemos todas las opciones con las que podemos trabajar en el aula virtual. Si nosotros nos vamos a participantes y aquí en la pestañita de participantes puedo buscar también grupos, también puedo acceder por aquí, ¿vale? Siempre recuerden que yo les digo, con la nueva versión, en la parte superior, siempre tenemos todas las opciones que me permiten trabajar sobre esa actividad o sobre gestionar el aula virtual, ¿de acuerdo? Que a veces nos encontramos diciendo, ¿por dónde empiezo esto? ¿Y dónde estará esa opción? Pues si se ponen ustedes un poco a trastear, seguro que llegan a ella. Pues me voy a quedar aquí y voy a entrar a grupo. Bueno.
Esta sería la ventana para crear los grupos. Como ven, yo ya he creado diferentes grupos. Ustedes a lo mejor tienen toda esta parte de aquí vacía y si vienen con una restauración, con una copia y restauran de otro año y han usado grupos o otro compañero o compañera ha usado grupos, se los van a encontrar aquí, ¿vale? Una vez que creo el grupo, entre paréntesis me va indicando el número de estudiantes que hay en ese grupo. Entonces verán aquí que tengo el grupo 1 con 2 estudiantes, el grupo 2 con 1, el grupo docente 1 está 0, es decir, no hemos asignado a estudiantes a este grupo, ¿vale? Igual que el grupo de evaluación continua, pues tengo un estudiante, ¿vale? Les van indicando entre paréntesis la cantidad de estudiantes. Y como les digo, yo les recomiendo, si están restaurando contenido, venir a este apartado y mirar si tienen grupos ya creados. ¿Por qué? Si no los necesitan, se selecciona y van aquí y eliminan. Limpien, ¿vale? Siempre la sesión de la semana pasada, el objetivo fue eso, que ustedes estructuren, organicen todo aquello que no vayan a usar, que limpiaran, ¿vale? Esa era la finalidad de aquella sesión, para que ustedes aprovecharan estos días a dejar el aula ya estructurada y bien diseñada. Entonces, en este apartado también es interesante acceder y mirar si hay grupos que vengan ya de esa copia de seguridad y no somos conscientes, pero vienen, ¿vale? Y se pueden encontrar grupos de práctica del 2024, si han hecho una restauración y no se han dado cuenta, ¿de acuerdo? Entonces esto pues también es conveniente limpiar y dejar los grupos que necesiten, ¿vale? Entonces, estando aquí, vamos a crear un grupo. Yo, ¿por qué tengo todos estos grupos? Porque me he encontrado diferentes situaciones en las aulas de ustedes. Normalmente creamos los grupos de prácticas, pues tengo 20 grupos, 15, 10, grupo 1 de práctica, grupo 2, así hasta 20. Pero también me puedo encontrar que en un aula virtual impartan docencia a varios profesores y a lo mejor ustedes quieren tener un grupo de los alumnos que imparte un determinado profesor y por otro lado el grupo de alumnos que están con el otro compañero o compañera. Podría ser. También podría ser que me interese crear un grupo con todos los alumnos de evaluación única para tenerlos dentro de ese grupo y poderme comunicar con ellos y compartir documentación exclusiva para ellos. Entonces puedo hacer un grupo de evaluación continua. Y otra posibilidad que también se está dando ahora en estos últimos años es que ustedes no pidan divisiones de doble de aula virtual, por lo que tenemos a los alumnos del turno de mañana y de tarde todos en una misma aula, por ejemplo. Estos son ejemplos, ¿vale? Que se podría dar estos casos con ustedes. Pues entonces yo tengo un grupo de mañana donde aquí voy asignando a todos los estudiantes que van de mañana y en los de tarde, ¿de acuerdo? Pues esas son posibles. El objetivo, ahora mismo nos vamos a centrar en que es un aula virtual donde yo tengo 15 grupos de práctica y quiero crear los 15 grupos y que el alumnado se asigne a cada uno de sus grupos, ¿vale? Al grupo que ellos elijan. Entonces, yo he creado el grupo 1 y el grupo 2, pero les voy a enseñar cómo crear, por ejemplo, el grupo 3. ¿Qué hacemos? Pues vamos a editar, a crear grupo en la parte de abajo, en la parte de administración, voy a crear grupo y es muy sencillo. Aquí pongo el nombre del grupo. Grupo 3. Después los demás apartados no son obligatorios cumplimentarlos. La descripción. Aquí está la clave de matriculación que después les comento y les hablo sobre esto, pero que no es necesario. Entonces, en principio, solo pongo el nombre del grupo y le doy a guardar cambio. Ven que pueden poner hasta una imagen, ponerle contraseña si lo necesitaran, poner la descripción sobre ese grupo. Pueden hacer muchas cosas, pero lo básico es crear el grupo, solo pongo el nombre y le doy a guardar. Y ya he creado el grupo 3, ya está creado. Siguiente paso, el grupo está 0. Voy a asignarles manualmente quién forma parte de ese grupo. Pero como les comenté en la introducción, yo lo haría manualmente si tengo 20 alumnos, porque entre 20 alumnos yo los puedo identificar rápido. Porque ¿cómo se hace esto? Selecciono el grupo y le digo agregar o quitar usuario. Entonces, aquí está esperando el alumnado que va a formar parte de ese grupo, que tengo que añadirlo, y aquí están todas las personas que forman parte de mi aula. Pues imagínense que yo solo tengo 6 alumnos, ficticios no, pero 6 alumnos, que ustedes tengan 80, 70 y entre ellos tienen que ir buscando quién forma parte del grupo 3, quién del 4. Entonces no es necesario manualmente, es algo puntual.
un alumno que se incorpora tarde a la asignatura, alguien que quiera hacer un cambio. Mira, Carmen, Alicia, que quiero cambiarme ahora al grupo 8, ¿puedo hacerlo por tal motivo? Pues ven, ustedes si quieren vienen aquí, lo quitan del grupo 4 y lo ponen en el grupo 8. Son cosas muy puntuales, pero para crear los grupos, 15 grupos con 80 alumnos o 70, eso lo vamos a hacer de forma automática, ¿vale? Pero para que vieran que cómo se hace de forma manual. Yo voy a añadir al alumno 4 en el grupo de prácticas 3, porque es el único que sé que lo tengo libre y no está asignado a ningún grupo, ¿vale? Y, ¿ves? Lo seleccioné, le di a añadir y ya se coloca aquí. Si yo vuelvo y regreso a los grupos, verán como en el grupo 3 tengo al alumno 4. En el grupo 1 tengo al 2 y el 3, al 2. Aquí me van apareciendo los nombres y apellidos de los estudiantes con su ALU, ¿vale? Entonces, así es sencillo, es decir, crear los grupos y asignarlos manualmente. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí todo hasta aquí clarito. Si volvemos a la página principal del aula virtual, yo en la parte de asignación ya les estoy explicando la manual, pero también les hablé de la automatriculación. Ustedes saben, sobre todo en las aulas que se dividen y se desdoblan, hay que dar de baja al alumnado y después ustedes le dan la contraseña de automatriculación para que ellos mismos se den de alta en el aula virtual. También hay una contraseña por grupo, que cuando ahora mismo al crear el grupo 4 vieron que había un apartado que dice contraseña. A cada grupo que yo voy creando le puedo asignar una contraseña y en clase, en lugar de decir la contraseña general del aula, la de los métodos de automatriculación del estudiante, le voy diciendo a cada grupo su contraseña. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Que el alumno se da de alta en el aula virtual y a su vez automáticamente en su grupo de práctica, ¿vale? Entonces, la general no la usamos, solo la del grupo. Esto yo creo que lo usábamos pues hace 10 años por ahí, que estaba desde un principio y era muy cómodo, ¿vale? Porque cuando tenemos lo que decíamos antes, tenemos 100 alumnos, pues crear los grupos manualmente es tedioso. Entonces, esto se usaba. ¿Qué pasa? Que ahora, dentro del aula virtual, pues hace un par de años, hay una herramienta que se llama elección de grupo. Yo la llamo, está como actividad dentro del apartado del bloque de actividades, pero yo lo llamo herramienta porque me facilita crear los grupos. Una vez que yo configuro esa herramienta, el alumno accede y se va apuntando en el grupo y se van conformando de esa manera los grupos. Entonces, frente a la automatriculación, ya les recomiendo que no la usen, que vayan directamente a elección de grupo. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi caso, que conocí en su momento la automatriculación de grupo con contraseña y ahora que conozco la elección de grupo, es verdad que vamos a usar la herramienta que está ahora mismo en el aula virtual, pero la verdad que es indistintamente, me da igual usar una que otra y según el momento en que me encuentre puedo hacer la automatriculación por contraseña o elección de grupo. ¿Vale? Que las dos funcionan, pero vamos a utilizar pues la de elección de grupo, que creo que es mucho más práctico, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo vamos a crear ahora la elección de grupo? Entonces, hasta ahora, saben que yo repito mucho los pasos, hemos creado los grupos, hemos visto cómo se asigna manualmente, porque yo creo que en momentos puntuales lo van a necesitar, hacer alguna asignación manual. Entonces, ahora vamos a ver la elección de grupo. Aquí en el aula yo ya la tengo creada, la herramienta elección de grupo, pero si yo activo edición, ustedes se van a encontrar debajo de cada sección del aula virtual, añadir una actividad o un recurso, ¿verdad? Entramos. Y dentro de las actividades nos vamos a encontrar elección de grupo. ¿Vale? Se llama. ¿De acuerdo? Me quedo un poquito aquí, me detengo para que lo vean bien. En actividades, elección de grupo. Yo ahora no le voy a seleccionar y a crearla porque ya la tengo aquí creada. Entonces yo lo que voy a hacer es entrar en la actividad, en la herramienta que ya tengo creada y entro en la configuración. Como toda actividad del aula virtual, empezamos con el apartado general a cumplimentar el nombre, ¿vale? Herramienta, elección de grupo. Aquí ustedes podrían seleccionar tu grupo de práctica. Ustedes pongan unos títulos más atractivos si quieren, para que el alumno también se motive a participar y a formar los grupos de práctica, ¿vale?
Bien, ya en el siguiente apartado, en ajustes varios, se van a encontrar ciertos parámetros muy generales para configurar esta herramienta. Bueno, si queremos mostrar siempre los resultados, si quieren que se publiquen los resultados completos con nombre y apellido, permitir que modifiquen su elección, que a lo mejor se apuntan en un grupo y después le interesa apuntarse en otro grupo por X razón, mostrar las columnas de aquellos estudiantes que todavía no se han apuntado en un grupo de práctica. Ven que yo lo he activado todo, es decir, que se muestren siempre los resultados de los estudiantes para que ellos vean dónde se han... Porque claro, estamos eligiendo... No sé si han usado la actividad consulta, la configuración es muy parecida a la consulta. Lo que pasa es que aquí estamos eligiendo grupo de práctica, entonces nos interesaría siempre mostrar los resultados de los estudiantes, que se vean en qué grupo se han apuntado y permitir también que modifiquen. Pero eso ya es elección de ustedes, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que los primeros días dejar que esté activo porque si no se los vuelven locos que ustedes tengan que darle de baja. Esos son los casos. Si ustedes permite modificar la elección, lo ponen que no. Si alguien se quiere cambiar de grupo, tendrán que ir ustedes a hacer la asignación manual. Ir al grupo, asignación, darlo de baja del grupo en el que se apuntó y darles de alta. Y automáticamente se carga aquí. ¿Vale? Cualquier cambio que ustedes hagan manual se carga. ¿Vale? Es directo. Entonces, yo les recomiendo poner que sí. ¿Qué más por aquí? Pues de esto, ¿ves? Son apartados muy generales, lo que comentaba, entonces ustedes bueno, pues lo van leyendo y van configurando según lo que necesiten. Dentro de ajustes varios, lo más importante es el apartado que está aquí al final. ¿Por qué? Ustedes quieren limitar los grupos de práctica a 4 personas, hasta 4, hasta 5, hasta 6, hasta 3. Pues tendrían que habilitar este apartado porque por defecto viene deshabilitado. Yo lo tengo habilitado porque ya estaba configurado, lo habilitan y aquí ponen el número de participantes hasta el límite que van a establecer, ¿vale? Lo máximo. Y le dan al botón de aplicar a todos los grupos. Eso es lo fundamental, ¿vale? Si van a limitar el número de miembros en cada uno de los grupos. Entonces seleccionamos habilitar, el número y aplicamos en todos los grupos. El siguiente apartado importante aquí en la elección de grupo es el apartado grupos, porque tengo que indicarle qué grupos de los que están aquí quiero que pasen a la derecha, es decir, que sean grupos para seleccionar. Yo no quiero poner el grupo del docente 1, ni el docente 2, ni el grupo de evaluación continua. Yo lo que quiero es que aquí aparezcan los grupos de práctica, nada más. Y que el alumno cuando entre en esta actividad o en esta herramienta vean los diferentes grupos y se vayan apuntando. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Marcar el grupo y le dicen añadir. ¿Vale? ¿Por qué aquí no me aparece un 4? Porque acabo de añadir este grupo que no estaba contemplado. Entonces, antes de guardar cambios, tendría que aplicar este 4 para que me aparezca también en el grupo 3 y después guardar los cambios. ¿Vale? Ustedes de golpe lo que harían es seleccionar todos los grupos de práctica y le darían añadir hacia la derecha. ¿De acuerdo? O sea que yo estoy ahora terminando un proceso al añadir el grupo 3. Yo voy a darle aquí, ¿vale? Ya se aplicó en el grupo 3 que también máximo 4 personas. Y por aquí, ¿qué nos quedaría? Bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, restringir la respuesta en un periodo, es decir, tienen esta semana para formar los grupos de práctica, si quieren ser bastante estrictos y para que ustedes en la próxima práctica ya tengan los grupos formados, pues pondrían una restricción aquí de fecha. En ajustes comunes, pues si ponemos el aula visible, ¿vale? Los parámetros siempre muy generales que están en todas las actividades y restricción de acceso si fuera necesario. Entonces, como repaso de esta parte, importante, el nombre de la actividad, ajuste en toda la parte de estos apartados generales. Si quieren habilitar el número de miembros por cada uno de los grupos, pues lo harían en este apartado y lo aplican a los grupos. Y lo más que se olvidan es este paso de que tienen que venir aquí, seleccionar los grupos y añadirlos a la derecha. Este es el paso que más se olvidan. ¿Vale? Que siempre la mayor incidencia por parte de esta herramienta es que se olvidan seleccionarlos y pasarlos a la derecha.
Y una vez que ya tengan todos los que no quieran ya configurar la fecha y tal, le dan guardar cambio. Listo. Claudio, dime. Sí, perdona, que quizás no me enteré. ¿Se puede poner el límite de uno de los grupos diferentes? ¿Y eso cómo es? No, cuando limitas tú el número de miembros es para todos los grupos. Vale, ok. Si tú pones aquí 3 y aplica, es para todos los grupos. Okay. Tú no puedes decir que el grupo 1 se limita a 3 y el grupo 2 a 5. Vale. Vale, Okay. No, la limitación es para todos los grupos la misma. Vale, gracias. Vale. Bien, pues una vez que ya la tenemos creada, es decir, aparece en el aula virtual como una actividad más, ¿vale? El alumno la vería en clase, accede y le ofrece pues seleccionar aquel grupo donde quiere apuntarse. Es decir, selecciona y le dice guarda mi elección. Una vez que la guarda la elección, como permitimos que modifique, le aparecerá el botón de modificar la elección por si se ha equivocado. Saben que lo hacen en clase, a mí me ha pasado en clase que están haciéndolo y al final se quieren apuntar con determinadas personas y se equivocaron. ¡Ay, que ustedes son el 8 y me apunté en el 6! Pues se dan de baja y se ponen en el 8. ¿Vale? Yo suelo dar un tiempito para hacer esto y esto lo hacen ellos rápido, y más si ya vienen con grupos de práctica formados, pues ya se van añadiendo al grupo que consideren y ya está. Una vez que nosotros entramos ahora como profe, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, las respuestas están aquí en este botón en la parte superior. Ahora entramos y lo vemos. Y también el botón de mostrar miembros, porque es interesante, porque te va diciendo qué alumnos están en cada uno de los grupos. ¿Vale? Esto es importante. Y si nos vamos a la respuesta que hemos recibido, verán que aparece la columna de los que todavía no han seleccionado los grupos. ¿Quién ha seleccionado el grupo 1, el 2 y el 3? Y si ustedes tuvieran hasta 20, o hasta 10, hasta 8, ¿vale? Y después algo importante que creo que es interesante para nosotros es que se lo pueden exportar pues en Excel, en formato texto, ODS, se pueden exportar los resultados de esta actividad, que es la elección de grupo, y se lo llevan a un Excel y ya tendrían conformados ustedes en el ordenador los grupos, ¿vale? Y saber quién forma parte de cada grupo, ¿de acuerdo? Pues de esta manera es como vamos creando la herramienta elección de grupo. ¿Bien todo hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Bueno, pues el siguiente paso es ya meternos ya con los casos prácticos. Gracias, Juan. Con los casos prácticos. Entonces, como les comentaba antes, vamos a ver un caso práctico primero con la actividad foro, que como mínimo todos utilizamos el foro de avisos, ¿vale? Porque es importante para nosotros que cualquier comunicado nuestro llegue rápidamente al correo electrónico, al ALU de los alumnos. Y el otro foro que solemos utilizar es el foro de uso general, foros específicos por tema o un foro para consultas y dudas, ¿vale? Son los dos foros los más que se utilizan. Bien, voy a empezar con el foro de grupo, es decir, todos conocemos el foro, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es crear un foro por grupo, ya no individual, sino por grupo. Entonces, vamos a entrar en el foro que he llamado grupos de práctica, es decir, la finalidad y objetivo de este foro es para los grupos de práctica, para que se comuniquen entre ellos los miembros y se comuniquen también conmigo. Entonces, si accedo a la configuración de este foro, ¿cómo configuramos un foro por grupo? Los apartados, me los estoy saltando, ¿vale? Pero el apartado general con el nombre, la descripción, el tipo de foro que ustedes quieren crear, en este caso es de uso general, y todos los demás apartados que tienen la configuración de un foro que ustedes suelen utilizar. No sé si la disponibilidad, el tema de la suscripción, son los dos apartados que más configuramos y cumplimentamos. Pero nosotros, para decir que este foro es por grupo, tenemos que ir a ajustes comunes del módulo. En ajustes comunes del módulo hay un apartado que ahora aparece que es modo de grupo. Y en modo de grupo vamos a tener, no hay grupos, que es el que normalmente utilizamos, que no hay grupos, todos participamos en ese foro, tanto el profesorado como el alumnado, pero hay dos opciones más y les explico.
está la de separado y visible. ¿Qué significa configurar un foro por grupo separado y visible? Separado, yo puedo escribir y los alumnos mensajes. Vamos a centrarnos en el profesorado. Yo puedo abrir un tema, un mensaje, un comunicado para un grupo determinado, es decir, este mensaje es para el grupo 1 y crear otro mensaje distinto para el grupo 3. Si lo pongo por separado, los mensajes que yo ponga para el grupo 1 no los ve el grupo 3. ¿Vale? Son como si no existieran, son independientes. Cuando digo que yo escribo un mensaje para el grupo 1 o grupo 3, es como si el grupo 3 o el 1 escribieran mensajes para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, todos los mensajes que están dirigidos para el grupo 1 lo vería solo el grupo 1 y el profesor, profesora. Y todos los mensajes del grupo 3 para el grupo 3. Si los pongo visibles, que los grupos son visibles, el grupo 1 vería los mensajes del grupo 3 y los del 3, los del 1. ¿Vale? Pero solo los pueden ver y leer, solo leer. No pueden entrar al foro, al mensaje del foro del grupo 1 y escribir una respuesta, porque solo los miembros del grupo 1 pueden acceder a sus mensajes y responder. ¿Se entendió esta parte, la diferencia entre separados y visibles? ¿De acuerdo? Ustedes en ese momento, ahora doy paso a Isabel, ustedes en ese momento tendrán que, a la hora de configurarlo, tendrán que decidir. Me interesa que todo el mundo vea todo, pero que solo participe en sus mensajes, o es mejor que en este foro cada uno vea solo lo suyo y se comuniquen entre ellos y con el profesorado. Es lo que tienen que decidir aquí, ¿vale? Isabel, te doy paso, dime. Hola, buenos días. Gracias, Alicia. Yo tengo una curiosidad. Imagínate, normalmente nosotros, y tú lo sabes bien, dentro del grupo de prácticas, por ejemplo, grupo de prácticas 1, grupo de prácticas 2, dentro del grupo de prácticas 1 tenemos, por ejemplo, 10 grupos de trabajo. Dentro del grupo de prácticas 2 tenemos otros 10. ¿Sería posible, no sé cómo, si yo quisiera, por ejemplo, enviar un mensaje a través de foro solo a los equipos del grupo 101? Que a lo mejor son esos 10. ¿Y eso cómo se podría hacer? Vale. Seguimos. Gracias. Y lo vemos. Venga, vale, gracias. Cualquier cosa me vas diciendo, pero creo que lo tengo previsto. Vale, perfecto. Porque esto, gracias. Nada, a ti. Planteo siempre ejemplos muy sencillos que los vamos complicando. Y este es, por ejemplo, el caso de Isabel. ¿Vale? Entonces, y ahora lo vemos. Vamos a terminar que sería grupo separado. Yo he decidido en este caso grupo separado. Y ya está. Y le doy a guardar cambios y regresamos. Voy a cancelar porque yo ya tengo mensajes. No tengo mensajes, pero bueno, ya lo tenía configurado para no cambiar la configuración. Entonces, ya tengo creado el foro de grupos de práctica. Se supone que para los grupos de práctica, ¿no? Yo lo que quiero es que aquí se comuniquen los grupos de práctica, los miembros de cada grupo entre ellos, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí a la pestañita, voy a ver, no solo estoy viendo los grupos de práctica, sino todos aquellos grupos que he creado en el aula virtual. Pero yo solo quiero que este foro sea para el grupo de práctica, ¿verdad? Yo no quiero que me aparezca ni el grupo docente 1, ni el docente 2, ni evaluación continua, ni el grupo de mañana, ni de tarde, ni el grupo 1, ni el grupo 2. Quiero los grupos de práctica, ¿vale? Solo. Y por ahora aquí yo aquí a este foro podrían acceder cualquier grupo de eso, formar parte del grupo, poner mensajes, yo comunicarme con ellos, pero solo quiero que en este foro aparezca del grupo 1 al 3. Solo los de práctica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que antes comenté que los participantes dan lugar a los grupos y los grupos a los agrupamientos? Tendré que crear un agrupamiento que se llame grupos de práctica, donde el grupo 1, 2 y 3 van dentro de ese agrupamiento. Para yo decir en el foro, seleccionar en el foro
que es solo para un agrupamiento formado por 3 grupos de práctica o formado por los grupos de práctica. ¿Cómo hago eso? Me voy aquí a la pestaña, usuarios, ahora he entrado por este lado, ¿vale? Antes entré por arriba, ahora por aquí. Voy a grupos y aquí tengo todos mis grupos, pero es que yo quiero crear un agrupamiento. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí a la pestañita, ¿se dan cuenta que siempre está todo en la parte superior? Me voy a grupo y elijo agrupamiento. Yo tengo creado un agrupamiento que se llama grupos de práctica. Ya lo tengo creado. Pero verdad que yo antes creé un grupo 3, me faltaría añadir el grupo 3 aquí, porque ya he hecho un agrupamiento con el 1 y el 2. Lo he dejado así para que hacerlo con ustedes delante y ustedes vean cómo lo hago. Entonces, ¿qué he hecho? Para crear el agrupamiento van aquí, crean agrupamiento y le ponen el nombre y guardan cambio. ¿Vale? Eso es sencillo. Crear grupo, nombre. Respecto al nombre, yo suelo poner AG para saber que es un agrupamiento y después grupo de práctica. Pongan nombre que sean muy sencillos, claro, que ustedes dentro de un mes sepan que es un agrupamiento y ese agrupamiento que contiene, que sea muy claro, ¿vale? Porque les digo, va pasando el tiempo, vamos creando muchos grupos y llega un momento que ya no saben lo que, como pongan grupo 5, a ver quién se acuerda dentro de 2 meses lo que era el grupo 5. ¿Me entienden? Yo creo que sí, que me están entendiendo la idea. Bueno, entonces, ¿qué me falta? Voy a añadir, una vez que tengo creado el agrupamiento, me falta añadir los grupos. Aquí tengo 2, me falta el 3. Entonces me voy aquí al icono y me aparecen a la derecha todos los grupos que yo puedo meter en este agrupamiento. Yo solo quiero meterlos de práctica. Me faltaría seleccionar el grupo 3 y añadirlo. Vale, ahora cuando regreso a agrupamiento, el agrupamiento de práctica está formado el 1, el 2 y el 3 y todo lo que ustedes tengan. Vale. Entonces, el agrupamiento está formado por grupos. Ahora me voy al foro, el foro de práctica, ¿vale? Me voy a su configuración y en el apartado de ajustes, no solo digo que son grupos separados, sino que le digo que el agrupamiento es el de práctica. De esta manera, lo que estamos haciendo es que el resto de grupos desaparezca y solo me aparezcan los grupos que forman parte de ese agrupamiento. Si yo le doy a guardar cambios y accedo otra vez al foro, verán que solo ahora me aparecen los 3 grupos de práctica. Y solo forma parte de este foro esos 3 grupos y pueden poner mensajes entre ellos. Como he puesto separado, todos verían todo, pero solo participan en sus mensajes. Un pequeño matiz. Como profesora, si yo quiero iniciar este foro para que ellos vayan pues subiendo, juntando archivos, lo que yo le vaya pidiendo sobre las prácticas, ¿no? Que para eso hemos creado este foro, para que ellos se comuniquen y compartan documentación, por ejemplo, o hacer nosotros un seguimiento de cómo llevan el trabajo, etcétera. Cuando yo añado un tema de debate, siempre pues ponemos el asunto, el mensaje que quiero que llegue que lean o que llegue al alumnado. Y en la parte de abajo, como está creado por grupos, yo tengo que decir, a ver, ¿este mensaje que voy a crear es para todos o es para un grupo determinado? Es decir, el sistema, a mí como profesora, me permite crear mensajes para todos los grupos, para todas las personas que forman parte del grupo 1, 2 y 3, o solo escribir un mensajito para el grupo 1 y lo envío al foro. Aquí el sistema me identifica que este mensaje lo he puesto yo como profesora y que es solo para el grupo 1. Por lo tanto, cuando los miembros del grupo 1 entran a este foro, ven este mensaje. Pero si yo añado un mensaje y digo, vale, este mensaje me interesa que lo vean todos los grupos de práctica, ¿vale? Es una información común para todos. Le digo todos los participantes y lo envío. Aquí me aparece nada en grupo. ¿Por qué? Porque es para todos los participantes. ¿Vale? La opción que tenemos en la parte superior, donde nos aparecen todos los mensajes que tenemos en el foro, me permite moverme y ver los mensajes que son únicos para el grupo 1,
para el grupo 2, para el grupo 3, me puedo mover por ellos, ¿vale? Y para todos los participantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este foro puedo enviar mensajes para todos los miembros o para un grupo determinado. Al ser separados, recuerden, todos verían todo, pero alguien del grupo 2 entraría a, alguien del grupo 2, por ejemplo, entraría a ver el mensaje, pero no podría responder, porque pertenece al 2, ¿vale? Si yo hubiera puesto en la configuración del foro grupo, que es separado, acuérdense, separado es que yo solo veo mis mensajes, ¿vale? Me estaba equivocando, que solo veo mis mensajes. Si yo hubiera puesto aquí visible, yo vería todo, pero no le podría dar al botón de responder, ¿vale? Que me equivoqué. Pensaba que había dejado aquí visible. ¿Se entendió esto? Vale. A ver, por aquí, Claudio. Sí, y aunque diga todos los participantes, siempre tenemos que recordar, solo está viendo la agrupación que nosotros hemos seleccionado para este foro, ¿no? O sea, es decir, si hubiésemos generado 2 agrupaciones de grupos de prácticas distintos, en este foro solo lo está viendo la agrupación 1 y no la agrupación 2, ¿no? Este mensaje ahora mismo... El mensaje bebé, ese. Vale. Como hemos puesto separado, ¿vale? El grupo 1 ve solo su mensaje y el de todos los participantes. Ya, pero mi pregunta es, ¿todos los participantes que ¿sí? pertenezcan a la agrupación grupos de práctica? Exacto. Porque fíjate, ¿cómo sabes que este foro solo es para la agrupación de práctica? Porque aquí solo te aparecen los 3. Vale, ok. ¿Vale? ¿Viste que yo tenía el grupo docente 1, el grupo de evaluación única? Eso ¿verdad? No lo verían. No. Vale. Vale. Vale, perfecto. Solo es para estos grupos. Okay. ¿Vale? Vale. Bien. Ahora, yo no sé si con este ejemplo, creo que sí te sirve, Isabel, lo del 101 y 102, para tú hacer el agrupamiento del 101 y meter todos los grupos del 101 y el agrupamiento del 102 y todos los grupos. ¿Vale? Sí, vale. Perfecto. Y le dirías que ese foro es para el agrupamiento 101 y crearías un foro solo para el 101 y otro foro independiente, separado, para el 102. Entiendo que esto también se puede hacer. Ay, perdón, me colé que está Juan, que tiene la mano levantada. Ahora le doy paso, no te preocupes. Entiendo que esto, Alicia, se puede hacer también con la asistencia, ¿no? Es decir, con cualquier actividad. Para registrar asistencia, por ejemplo, claro. Práctica del grupo 101. Entiendo Exacto. Que esto también lo podemos hacer con asistencia. Vale. Igual, gracias. Lo mismo. Vale. Lo único es que ahora les voy a presentar el tema de la tarea porque la tarea funciona de forma diferente. Tiene otra forma de enfocar los grupos. Pero el ejemplo que les enseño del foro lo pueden aplicar a otra actividad, excepto la tarea, al resto, por ejemplo, asistencia, te funciona perfectamente igual que en el foro. ¿Vale? Lo único que en la asistencia no hay comunicación, no hay mensaje. Solo que tú seleccionas si asististe o no. ¿Vale? Es diferente, pero es lo mismo, ¿vale? La forma el funcionamiento es el mismo. Otro ejemplo que les quería poner yo... Ay, Juan, perdón, adelante. Sí, hola. Gracias. Una preguntita. Esto de asignar diferentes... Bueno, en un foro, una actividad, hemos visto que se puede mandar el mensaje a todos los grupos o a un grupo concreto, pero ¿sería posible mandar solamente a 2 grupos? Por ejemplo, imaginemos que... No sé si es el caso en la Laguna, pero que hay 2 grupos de mañana y uno de tarde. Entonces yo tengo un mensaje que, por lo que sea, para los grupos de mañana, mandar el mensaje para el grupo 1 y 2 y no para el 3. ¿Eso es posible o solamente es o todo uno? No, es posible, pero todo eso tienes que configurarlo en grupos. Es decir, yo para las prácticas necesito crear 8 grupos de prácticas, pero... Para comunicarme necesito separar a los grupos de mañana y a los de tarde. Por lo tanto, tendrías que crear un grupo que se llame mañana y asignarnos a este grupo.
y crear un grupo de tarde y decirle al sistema quién forma parte de tarde, para que después tú puedas mandar comunicados no solo al grupo 1, 2 y 3, sino a mañana y a tarde. Las personas, los estudiantes, pueden estar en más de un grupo, es decir, que el grupo 1 también formen parte del grupo de mañana. ¿Me entienden la idea? Vale, sí, lo entiendo. No, pero claro, yo también, a ver, lo que he dicho de mañana y tarde era un ejemplo, ¿no? Pero que pudiera darse el caso de que no fueran de mañana y tarde, que por lo que fuera, por las circunstancias que tuviera, que me interesara hacer un mensaje aleatoriamente, bueno, grupo 1 y grupo 2 y no grupo 3. Entonces, en ese caso, que los estudiantes del grupo 1 no tienen por qué estar tampoco en otro grupo con los del 2, ¿no? Que por la circunstancia quisiera yo mandar el mensaje a 2 de los grupos, en lugar de los 3 o de los 4 de los 5 pudiera. En ese caso no... Sí, te comento. Poderse hacer que lo hagas en un solo mensaje se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo creo un grupo donde meta o un agrupamiento donde crear un agrupamiento donde esté solo el 1 y el 2 para poder mandar un mensaje solo al 1 y 2 porque lo necesito en ese momento. Pero no te recomiendo hacer tantas configuraciones detalladas que yo optaría por mandar un mensaje primero al 1 y después al 2. Vale. Porque si lo quieres hacer de un solo paso, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque yo cojo aquí, me voy a agrupamiento y creo un agrupamiento que se llame 1 y 2. Pero ¿para qué haces un agrupamiento para una cosa puntual? Te vas a llenar de grupos y agrupamientos que llegará un momento que dentro de un mes ya no vas a entender ni lo que has hecho ahí porque la configuración se va haciendo cada vez más compleja. En ese caso, yo te diría repetir el mensaje primero para el 1 y para el 2, que es lo que yo ahora quería presentarle. A ver si te sirve y te convence. Sí, muchas gracias a eso. Vale, porque si no es que tienes que hacer un agrupamiento específico para ese comunicado. Y claro, y dentro de 15 días vos necesitas hacer otro específico y aquello, claro, va cogiendo cada vez más volumen de grupos y agrupamientos que después tienes que ir controlándolo en las demás actividades, porque vieron que cuando yo creé el foro por primera vez, no me aparecieron todos los grupos. Y yo solamente quería los de práctica. ¿Y qué hice? Hacer un agrupamiento para que los demás grupos desaparezcan. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo nos interesa a nosotros lo que dice ahora el ejemplo de Juan? Mandar un mensaje a un foro, a un grupo determinado. Utilizamos el foro de avisos. ¿Por qué usamos el foro de avisos? Porque todos aquellos comunicados que ustedes pongan ahí llega al correo electrónico del alumnado. Entonces, aquí me interesaría, yo puedo entrar en la configuración y yo aquí lo he configurado para grupos separados, pero sin agrupamiento. ¿Por qué? Porque a lo largo del cuatrimestre a mí me interesó pues escribir mensajes para todos. Me interesó escribir un mensaje solo para el alumnado de la evaluación continua para recordarle, por favor, tienen que ir al bloque de la renuncia para renunciar a la evaluación única, ¿vale? Ahí me equivoqué, era grupo de evaluación, única, debería decir ahí, ¿vale? Pero bueno, ¿me entienden la idea? O quiero escribir solamente, un profesor quiere escribirle a todo el alumnado que le da clase, porque es un aula virtual con 2 docentes y la mitad de clase está con un docente y la otra mitad con el otro. Por ejemplo, en prácticas, no sé, ejemplo. Yo tengo una asignatura que es así, es decir, del alumnado, una parte lo sigo yo en práctica y otra parte lo lleva otro compañero. Entonces, a mí me interesa mandar un comunicado a todo el alumnado que yo le doy práctica. Entonces, creo un grupo, que normalmente pongo grupo Alicia García, pues ahí voy metiendo al alumnado, ¿vale? Y le mando un comunicado a ese grupo solo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de ejemplo que me dice Juan, ¿que puedes hacerlo de un paso? Sí, haciendo un agrupamiento, pero yo marcaría grupo 1, le mandaría su mensaje, lo copio antes de enviar, después vuelvo aquí, grupo 2, le mando su mensaje y que salgan los 2 mensajes a los 2 grupos. ¿De acuerdo? Sí, vale, era eso, ¿no? Sí, claro, yo estaba pensando en eso, ¿no? Hacerlo manualmente, pero como muchas veces en algunos dispositivos permite la opción como de marcar grupo 1 y grupo 2. No sabía si aquí se podía marcar 2, solamente te permite marcar 1, es 1. Vale, pues no, aquí en principio o a todos
o tienes un foro exclusivo para el 1 y el 2, que tampoco te digo que no es una buena práctica, porque es un momento puntual que tú te tienes que comunicar solo con el 1 y el 2. ¿Vale? Vale. Gracias. También otra cosa, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha, Juan, es decir, si yo me voy a participante, ¿vale? Me vengo aquí a grupo, le digo el grupo 1 y le digo el grupo 2, le aplico el filtro, me coloca aquí ya tengo solo el grupo 1 y 2 en participante, los selecciono a todos y le mando un mensajito por el aula virtual, es otra opción y lo harías de un paso, pero estás usando la mensajería del aula virtual, ¿vale? Vale. Esta de aquí. Vale, sí, bueno, ya. No, a ver, es un caso, como digo, hipotético, no creo que se dé, pero era por saber simplemente si la aplicación permitía a la hora de seleccionar grupos en foro marcar varios o era, digamos, excluyente o todo o uno, ¿no? Y es todo. Exacto. Vale. Déjame ver, mira, lo voy a probar sobre la marcha, sinceramente, pero vamos, que no, es que me deja uno, ¿sabes? Ya no me deja seleccionar más. Yo por si acaso... Control, no creo. No creo con control no creo que funcione. No me deja. Me saltó. Entonces, pues sería. Pero mira, por participante a lo mejor pues te interesa también. Vale, gracias. Vale. Pues nada, claro, entonces estos dos casos. Cómo crear un foro para los grupos solos de práctica y cómo crear un foro de aviso por grupo y así yo selecciono a quién quiero mandar un mensaje o a todo o a un determinado grupo y le envío ese comunicado. Yo durante el cuatrimestre, les pongo mi ejemplo, que yo uso es que me comunico varias veces con el alumnado de la única. Entonces, los tengo separados. En un grupo he puesto a todos los de la continua y en otro grupo a los de la única. Aparte de los 8, 15 o 20 grupos de práctica que tengo. Es decir, tengo grupos del 1 al 20 y otro que se llama única y otro que se llama continua. Y entonces, según me convenga, pues yo me voy comunicando con ellos y mandándole avisos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si les parece, vamos a pasar rápidamente a la actividad tarea, ¿vale? Bien, esta es la fundamental de que ustedes, la más importante, relevante para ustedes porque es la actividad que más utilizan y sobre todo con grupos, está claro. Entonces, una vez que configuramos la tarea por grupo, yo voy a crear una tarea que sea para el grupo de práctica, ¿de acuerdo? Para que cada grupo de práctica me vaya mandando el proyecto, el informe de prácticas por grupo. Es decir, mandar una tarea grupal. Entonces, vamos a entrar en la tarea y me voy a ir directamente a la configuración. Los apartados generales, los de siempre, configurar el título, la descripción, la disponibilidad, eso como siempre, que me permita juntar un archivo. Pero si yo quiero que esta tarea sea grupal, lo fundamental que no me puedo olvidar antes que nadie me envíe nada es ir al apartado de configuración de entrega por grupo y decirle que sí. Y que los miembros, cada persona tiene que formar parte de un grupo. ¿Vale? Este apartado no se lo pueden olvidar porque si no, antes que alguien mande, como les digo, nos da tiempo a cambiarlo, pero como un alumno se haya adelantado y mande su informe como grupo 5 y nosotros nos hemos olvidado de poner aquí que la entregas por grupo, ya no podemos hacer nada, sino duplicar la tarea y volver a pedir a los alumnos que vuelvan a entregar la tarea para tenerla por grupo. Que yo ya les recomiendo que lo hagan, es decir, estamos en las primeras tareas, yo duplico, oculto esta y les digo, les aviso por el foro de aviso, por favor vuelvan a enviar la práctica 1 y así la tengo por grupo. Es más práctico que estar ustedes moviéndolo manualmente, buscando soluciones y al final es más tedioso para ustedes que duplicar y avisar al alumnado que la vuelva a entregar y ya está. Entonces, en este apartado, la entrega por grupo, lo marcamos. Entonces, con este apartado, al configurar lo que estamos diciendo la tarea, que es grupal, y que cada alumno envíe la tarea al grupo. ¿Y eso qué significa por su grupo? Que uno de los miembros envía la tarea y se le carga, se la junta al resto de miembros. Solo con un miembro puede enviar la tarea y automáticamente aparece ese PDF, ese documento en el resto de miembros. Y cuando yo corrija el archivo a cualquiera de ellos, mis comentarios, mi feedback y la nota también se incluye al resto de compañeros al darle guardar.
¿vale? Entonces, por un lado, para que el alumno entregue por grupo, hay que configurar este apartado. Y para que yo vea la tarea que es grupal y ver los grupos de forma independiente, ir corrigiendo grupo a grupo, necesito entrar en ajustes comunes e indicar si es grupo separado o visible. Entonces, aquí es la diferencia que hay entre el foro y la tarea o el resto de actividades y la tarea. Da igual en la tarea que indiquen separado y visible. Lo importante es que aquí elijan una. ¿Por qué da igual separado y visible? Porque la tarea es privada. Cuando un alumno manda una tarea, no la ve el resto. Entonces, da igual que sea separado o visible. Lo único que tienen que marcar el modo de grupo, uno de los dos, para que ustedes puedan seleccionar entre los grupos y poder corregir. Y ahora les digo que para que lo vean a qué me estoy refiriendo. Entonces, en principio, tarea por grupo sí, y en ajustes comunes, grupo separado o visible, lo que ustedes quieran. Y le damos a guardar cambio. Yo cancelo porque ya está configurada. ¿Qué he hecho con esto? Primero, que la tarea aquí ya me aparece que es grupo separado, por lo tanto la tarea es grupal. ¿Vale? Aquí me aparecen todos los participantes, pero me aparecen todos los grupos. Lo mismo que pasó con el foro. Yo solo que quiero que aparezca ahí grupo 1, 2 y 3 y no el resto de grupos si tuviera más grupos. Entonces, ¿qué me faltó aquí? Pregunta de examen para ustedes. ¿Qué me faltó en la configuración de esta tarea para que solo aparezca grupo 1, 2 y 3? ¿A alguien se le ocurre? Vamos, Carmen, Claudio, dime. Señalar las agrupaciones en el... Agrupaciones. Muy bien, Juan, también. Me faltó la agrupación para, muy bien, perfecto, para que solo me aparezca el grupo 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a entregas, me aparece el grupo 1 y 2, pero claro, aquí porque lo he marcado. Pero me aparecen todos los demás y yo no quiero. Yo quiero... que pueden dejarlo así y corregir y al grupo 1 y 2 que forman parte de ese grupo y ya está de práctica, sí, y hacen como que los demás no están, sí, no pasa nada. Pero bueno, vamos a tener las cosas como limpias, bien configuradas, ¿no? Que saben que la organización y la estructura para mí es importante. Entonces, que el resto de grupos no aparezca. Tenemos que hacer la agrupación. ¿Y por qué me aparece este botoncito que me permite ir a todos, al 1, al 2? Porque en ajustes comunes dije que era grupos también, ¿vale? Si yo en ajustes comunes no pongo que es por grupo, este botón de aquí, esta opción mejor. Y esto que aparece aquí no me aparece. Y yo creo que es bastante útil que nos aparezca esta opción aquí en la parte superior para ustedes moverse y corregir, porque si yo estoy corrigiendo ya las tareas y me voy al grupo 1 y ya aquí solo tengo el grupo 1, pues muy cómodo entrar en uno de los alumnos, le corrijo, el feedback y la nota, después al guardar cambios se le carga todo el alumnado de ese grupo y una vez que corrijo el grupo 1, pues ahora me voy al grupo 2. Y siempre tengo delante pues al grupo 2 solo y los demás miembros me los quitan, ¿vale? Entonces, en este caso 1, ¿qué me faltó? El agrupamiento. Entonces, el caso 2 que yo les tengo aquí puesto es que hay que añadir el agrupamiento. Me voy a configuración y tanto en la configuración de grupo le digo agrupamiento de prácticas, aparte de grupo, agrupamiento de prácticas. Y en ajustes comunes, para que el profesor solo vea los grupos que le interesan, agrupamiento de prácticas. Y guardamos cambios. Al guardar los cambios, ven ustedes como ahora solo me aparece grupo 1, 2 y 3. ¿Vale? A ver por aquí, Fátima, dime. A ver que no se te escucha. Ahora, sí. Ahora, dime. Sí, gracias, Alicia. Mira, comentaste que las tareas son privadas. Tengo una duda si sabes que hay una manera de motivar al alumnado que, por ejemplo, pidiéndole una tarea
y que todos voten el proyecto, por ejemplo, que más les ha gustado, ¿no? Sí. Eso sería posible porque, claro, para que los demás grupos vean las tareas de los demás grupos y puedan votar, tienen que acceder al documento. Vale, yo, mira, esa práctica la suelo hacer y yo en lugar de tarea lo que hago es el foro, es decir, creo un foro Vale. donde cada grupo sube su trabajo y lo comparte y después les pongo la actividad encuesta, consulta, perdón, me equivoqué, la actividad consulta donde pongo grupo 1, 2, 3, 4, 5 para que ellos valoren a qué grupo pues creen que han hecho el mejor trabajo. Vale. Vale, entonces, y es público todo, porque también la consulta es como, la consulta se parece a la elección de grupo, que se ven las columnas, quién ha votado a quién, ¿vale? Puedes hacerla también anónima, ¿vale? Pero bueno, que ves quién tiene más votos, si el grupo 1, el 5, el 8, el 9. Vale. ¿Vale? Y si, por ejemplo, el grupo que salga ganador tiene 0,5 por haber sido elegido por la clase, ¿sí? ¿Esa calificación va directa o tengo que añadirla yo manual? La añades manual a través de un elemento. Bueno, yo te digo eso porque es como lo hago yo. Yo creo una columna en el calificador, que es un elemento del calificador, ¿vale? Manual, y se lo añado. Vale, gracias. Lo puedes poner en el calificador como punto extra hasta 0,5. Entonces tú después manualmente le vas poniendo la nota. Perfecto. Vale, justo yo hice, eso lo hice yo. Genial. ¿Y funciona, Alicia? ¿O después me es un lío? No, a ver, a mí había gente que estaba motivada siempre por participar, porque hice varias cosas. Aparte de eso, de también poner en público qué ha hecho cada uno y hacer esa votación, también diferentes actividades durante el cuatrimestre donde yo las he ido valorando. Entonces había gente muy interesada en participar y siempre participaba para tener ese... Yo, bueno, amor, ¿se acuerdan de los gallifantes? Sí. Me hice una insignia que se llama gallifante. Y los que participaban mucho y hacían y tal, porque yo hice un glosario, entonces tenían que colaborar entre todos, hicimos el glosario de la asignatura. Entonces tenía que motivarlos para que cada semana tenían que definir 3 o 4 conceptos del tema que estábamos dando en ese momento. Pues yo, pues todo ese punto extra lo fui añadiendo yo manual haciendo un seguimiento. Vale, hice seguimiento en un Excel y después lo volqué en el aula virtual y hasta un punto tuvieron. Entonces unos tuvieron 0,5, otros 0,8, otro un punto, es así. Vale, porque del Excel lo puede... No, yo me monté un Excel para hacer un seguimiento y saber quién me estaba participando, porque claro, son diferentes, hice 8 o 9 actividades durante el cuatrimestre. Vale, pero entiendo que después la calificación esa extra la pusiste manual o al subir el Excel al aula virtual te coge manual. Manual, gracias. Gracias, Alicia. Manual. Vale, perfecto. Bueno. Entonces, como les comentaba, con el caso 3, para no extendernos mucho, en el caso 3 lo que hemos hecho es el agrupamiento. ¿Para qué? Aquí el agrupamiento, tarea por grupo separado y con agrupamiento para que solo visualizaran los grupos que forman parte de la práctica. Sí es verdad que cuando nos accedemos al caso 3, que ya tenemos grupos y agrupamientos, me siguen apareciendo personas que no forman parte del grupo del agrupamiento de prácticas. ¿Vale? Sigue apareciendo. El sistema te los pone dentro de la tarea. ¿Por qué? Porque son miembros del aula virtual. ¿Vale? A pesar de que, aunque nos dicen que esta persona, a ver si tengo un ejemplo aquí, agrupamiento. Vale. No, tengo que meterme en el caso 2, perdón, para que vean que a pesar que ya tengo el grupo y el agrupamiento, me siguen apareciendo personas que me dicen, esta persona no pertenece a ningún grupo de práctica y es imposible que te envíe algo, ¿vale? El sistema te lo pone, pero es que yo no quiero que me aparezca aquí porque si no es de prácticas, ¿por qué me aparece un alumno de evaluación única aquí, por ejemplo? ¿Vale? Es que te lo sigue poniendo a pesar de que te dice que no pertenece a ningún grupo de prácticas, porque pertenece al grupo de la única, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso
que yo para afinar, porque como les comentaba, ustedes desde la primera configuración de la tarea pueden corregir al grupo 1 y 2 a los de práctica y olvidarse de hacer agrupamiento, ¿vale? Pero yo les recomiendo configurarlo de forma en la que en esa tarea solo tiene que estar el que debe estar, que es el grupo de práctica, y los demás fuera. Entonces, aparte de grupo y agrupamiento, he hecho una restricción en una tarea. Entonces, he dicho, el grupo, la tarea es por grupo, pertenece al grupo de práctica. Esto para el alumnado. En ajustes comunes es grupo separado o visible, da igual, con agrupamiento de práctica, para que yo pueda visualizar los grupos que necesito corregir solo. Pero aparte le he puesto una restricción y le he dicho dentro de las restricciones que es de agrupamiento. Y le he dicho, solo accede a esta tarea todos los grupos de práctica. Con estos 3 pasos que he hecho, que cuando entren en entrega solo tenga que veo al grupo 1, veo al grupo 2, ¿vale? Y bueno, al grupo 3 que lo metimos antes, grupo 3, y cuando me voy a todos los participantes ya no me aparece ningún mensajito que dice esta persona no forma parte de ningún grupo y no le puede enviar. Ya ellos no aparecen. Entonces, para afinar todavía más, le añado la restricción de acceso para que no puedan acceder ni los grupos de evaluación única, ni los grupos del docente 1, ni 2, etc. ¿De acuerdo? ¿Se entendió este último caso? Es decir, ¿qué he hecho? Le he dicho que es grupal, le he hecho un agrupamiento de práctica y encima la restricción, la de práctica, para que solo tengo en esa tarea del grupo 1 al 20, a los de práctica, y ya está, y no tengo más nadie. ¿De acuerdo? Y el último ejemplo que les quiero presentar así rapidito, pero que también es interesante, es una tarea que es solo para el grupo de mañana. Creo que antes comentaron un ejemplo, creo que fue Juan, de mañana y tarde. Esta tarea es solo para el grupo de mañana, pero la entrega es individual. ¿Vale? La entrega no es grupal, solo que esta tarea la quiero para el grupo de mañana. Por lo tanto, en usuarios, grupos, debería tener un grupo que se llame mañana y aquí todos los alumnos que son de mañana. Y otro grupo de tarde, si fuera el caso, con todos los alumnos de tarde. ¿Vale? Normalmente si tenemos grupos mañana y tarde, también tenemos grupos de práctica. ¿Vale? Se podría dar que en una aula virtual tenga, por un lado, a ustedes les interesa tener un grupo para los de evaluación única, unos para mañana y otros para tarde, y después todos los grupos de práctica. Claro, grupos de práctica tanto de mañana como de tarde, como nos comentó antes, creo que fue Isabel. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se configura esta tarea solo para el grupo de mañana? Vamos a entrar en la tarea y me voy a configuración. La entrega es individual, es decir, yo quiero de forma individual que todos los de mañana me entreguen un informe. Es decir, que aquí yo pongo que no es grupal, es individual. Ahí nada, porque es una entrega individual. Lo que sí debo decir que esta tarea solo es de mañana, entonces lo que hago es una restricción de grupo. Me voy a restricción y ¿quién puede entrar en esta tarea? Todos los alumnos de mañana. Me voy a añadir restricción y me voy a grupo, ya no agrupamiento como hicimos antes en el caso 3. Voy a grupo y selecciono grupo de mañana. Aquí pueden seleccionar todos los grupos que tienen en el aula virtual, pero solo de mañana. Con esto lo que hago es lo que les digo, la entrega sigue siendo individual, ¿vale? Y aquí me aparecerían todos los alumnos de mañana y con la entrega enviada. ¿Sí? Pues nada, yo que les quiero decir que muchas gracias, que nos volvemos ahora a ver el 12 con la segunda parte de esta sesión, con actividades colaborativas, y que tengan un buen día. Saludos a todos, ¿de acuerdo? Bueno, adiós. Bueno, hasta luego. Adiós.